Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de estos diálogos que cada semana tenemos para todos ustedes. Un gusto estar nuevamente con el Padre Santiago. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Bueno, mira, con el diablo con San Miguel, Caray, con, ¿cómo con es una, eso? con una tos tremenda que no me deja estar, pero vamos a ver qué resulta. Sí, mire, le agradezco pues todo el esfuerzo que hacen para tener y realizar estos conversatorios sobre temas muy específicos. Su salud en los últimos días ha estado un poquito afectada por el tema de la garganta. Sí, el frío me hace, Sí. me impacta mucho. ¿Como una especie de alergia le da? ¿Algo así? Sí, bueno, pues tú sabes, el Sí. clavito que le ponen a uno ahí, esa cosa, ¿no? Sí. Vamos el día de hoy a hablar de un tema que para la Iglesia Católica es una verdadera vergüenza y ha sido un verdadero flagelo en las últimas décadas. Y es un tema, pues, un poco difícil, delicado, y es un tema sobre todo que afecta o ha afectado o se le ha puesto demasiado énfasis al tema de la pederastía, específicamente hablando de sacerdotes. Y digo que es un flagelo y un verdadero cáncer porque pues se supone que un sacerdote, que es un signo, un representante de todos los valores que Jesús predicó y vivió, y que debería de ser de un grado de confiabilidad alto, pues cómo ha defraudado la confianza de niños y de gente inocente. Y bueno, pues vamos a abordar este tema, este, intentando ser lo más honestos y también profundos y analíticos en el fenómeno. ¿Qué le parece? Muy bien, me parece excelente, sí. Sí, mira, hace unos par de décadas, tal vez un poco más, cuando se vino la revolución sexual, junto con eso se vino pues el escándalo por los desviaciones o por los problemas sexuales de los sacerdotes, sobre todo la pederastía. Ah, es un problema que no es exclusivo de la Iglesia Católica. Es un problema que se da en todos los ambientes en los que hay mucha interacción entre un adulto con niños o con jovencillos o con jovencitas. En realidad, la Iglesia Católica tiene un 2% o un 2.3% de sacerdotes con problemas de estos. Comparativamente con otros grupos, escuelas y otros grupos religiosos, pues no es realmente tan grave. Pero hay otro fenómeno, otro factor. La Iglesia, precisamente por ese grado de confiabilidad que se espera de los sacerdotes, se le ha hecho mucho más énfasis, ¿verdad? Tenemos nosotros, por ejemplo, el caso de la Luz del Mundo, que también tuvieron ese problema. Tenemos el caso de unos estudios que se han hecho con las sinagogas de los judíos, con sus campings, tenemos el hecho de los Boy Scouts, Que también salió una... que también se ha hecho mucho énfasis, en donde jóvenes y a veces adultos, pues, tienen ese problema de una inclinación por los niños o por los jovencitos o adolescentes, ¿verdad? Y bueno, es un fenómeno que no es fácil de entender ni de explicar. Tal vez ha existido siempre en este tipo de ambientes, en este tipo de circunstancias, que de alguna manera no tienen una vigilancia más frecuente, más cercana de los padres de familia, y a veces por ignorancia de los mismos padres de familia que confían a sus hijos a adultos, hombres y mujeres, Sí. sin pensar que puedan suceder este tipo de cosas. Y bueno, sí, se da en orfanatos, se da en todos tipos de
de medios ambientes de esa naturaleza. En escuelas, incluso también en familias, ha sido un fenómeno que también ha sido muy recurrente. En familias, no solamente el tema de actividad sexual se da entre hermanos, hermanos con hermanas, o entre hermanos mayores con hermanos menores. En realidad, los estudios muestran que el problema es más grave con la familia o con gentes conocidas de los papás y de los niños. Uh-huh. Los adultos, que son amigos o vecinos o familiares cercanos, de alguna manera se gana la confianza de los papás de los niños, se quedan solos con los niños, y entonces cuando sucede este fenómeno. Sí. Así que no es exclusivo de la Iglesia Católica, pero cierto, el sacerdote, pues se entiende que debería ser una figura de Cristo que tuvo cariño y respeto y amor por los niños, y que dio un indicador bastante fuerte. A quien comete este tipo de cosas, más le valía que una piedra de molino se le colgara al cuello y lo arrojaran al mar. Al mar. Así de grave es esta falta. ¿Por qué es tan grave? Porque causa traumas que muchas veces no se les superan, no las superan los niños, las niñas, y que a veces esos traumas los llevan a toda su vida, al matrimonio, a su vida de familia, sí, a sus ambientes de trabajo, a donde quiera que vayan, llevan ese tipo de problemas. A mí se me hace interesante pues un poquito hablar de lo que pudieran ser causas de este fenómeno. Una de ellas es pues que hay que acabar de entender que el ser humano es un animal sexuado. Uh-huh. Y que tiene un impulso sexual y que tiene un proceso biológico y también psicológico que lo hace inclinado a eso. De ahí vienen todas las adicciones sexuales. Pero en el caso que nos ocupa, es interesante hacer notar que muchas veces se debe a un complejo de la persona, del pederasta, o se debe a un miedo, un adulto que tiene miedo a aproximarse con insinuaciones sexuales a otro adulto. Sí. O a experiencias negativas que este adulto ha tenido con otros adultos. O se debe a complejos, es decir, una serie de factores psicológicos, sí, que pueden inclinarlo a este tipo de conducta. Y por supuesto, el medio ambiente. Uh-huh. El medio ambiente sigue siendo un factor sumamente importante para todo esto. Por eso, lo que se pide de los ambientes donde hay jóvenes, adolescentes o menores, pues, se pide que sean ambientes abiertos en donde haya acceso a los padres de familia, donde haya acceso a otros adultos, uh-huh, ¿verdad? Se pide que la organización física de estos espacios sea siempre abierta, que no se quede encerrado un adulto con un menor, uh-huh, en donde no haya capacidad de que otras personas vean, no haya posibilidad de que otras personas de alguna manera vean, se den cuenta de lo que está pasando adentro de ese adulto con ese joven. Hay que tener en cuenta también que los pederastas son gente que se hace muy hábil para engañar a los niños o para atraerlos. A mí me ha tocado conocer casos tremendos en que, por ejemplo, un adulto por una pieza de pan puede inducir a un menor a que lo toque o a actos de tocamiento, sí, o algo por el estilo. Sí. Entonces, los adultos pederastas tienen muchos recursos para hacer caer a un niño. Por supuesto, los recursos normales, pues, es dinero, uh-huh, es
convencerlos de que eso no es nada malo, de que sus padres no se van a enterar, que nadie se va a enterar para que no tengan ellos sentimientos de culpa, Sí. etcétera, etcétera. Y provocar o hacer ambientes en los que los niños se vean vulnerables a este tipo de conductas. Uh-huh. Por ejemplo, hay ocasiones en que un pederasta empieza por decirles a los niños: no, ustedes pueden jugar desnudos, yo ni me fijo, a mí eso no me interesa, ¿verdad? Y los hacen desnudarse, todos los niños juegan, lo que sea, pero un niño adolescente puede ya tener tentación de tocamientos, de conductas que pueden orillarlo a eso. Sí. Otro medio que usan los pederastas es llevarles pornografía y decirles: no, miren, es que ustedes están creciendo. Tienen que conocer esto. Ustedes tienen que conocer estas cosas porque son cosas que se les van a presentar en la vida, que no sé qué y cuánto. Y de esa manera, pues, van ganándose la confianza de los niños y van ganándose una capacidad de acercarlos, de abrazarlos, de tocarlos. Esas son causas posibles de que suceda esto. Otras veces sucede que son niños que son faltos de afecto. Uh-huh. Los niños que tienen experiencias de abandono, de malos tratos de sus padres, sobre todo de sus padres, ¿verdad? Entonces encuentran refugio en un pederasta que los abraza, los apapacha, sí, les da dulces, los deja hacer cosas que sus padres no los dejarían. Entonces ellos caen fácilmente uh-huh. en el tema. Y por supuesto, tú empezaste hablando de la Iglesia Católica. Lamentablemente en la Iglesia Católica, por las estructuras de formación en los seminarios, por las estructuras de convivencia que se dan, pues es un ambiente que de alguna manera se hace propicio uh-huh. para que suceda eso, sobre todo cuando los sacerdotes que están en los seminarios pues no tuvieron una formación sólida y vivieron en ese tema de la sexualidad y vivieron lo que Freud está diciéndonos que es una represión y que la represión vuelve uh-huh. de maneras muy diferentes y muchas veces destructivas, ¿verdad? Entonces, si un sacerdote en el seminario no aprendió a vivir castamente con la castidad del célibe, uh-huh. ¿verdad? Entonces él trata o después tiene las tendencias, uh-huh. No solamente con los menores, si él es un formador en el seminario, sino enseguida con gentes de fuera, con hombres o a veces con mujeres también, ¿no? Entonces, pues en el caso de la iglesia yo creo que el esfuerzo deberá enfocarse a que los seminaristas no vivan una represión de su sexualidad. ¿Cómo piensa usted que se debería de vivir esa formación de un seminario específicamente que forme a los seminaristas para que desarrollen una sexualidad sana dentro de su estilo de vida celibatario, obvio? Sí. Y que eso no termine por ser una represión que en su futuro ministerio pueda desembocar en un abuso a un menor. Sí. Mira, yo creo que sí se puede. Definitivamente una de las formas es que el seminario debe derrumbar todas las barreras que impiden la comunicación más natural, más normal con el medio exterior. La interacción con padres de familia, con familiares, tíos, primos, más constante, uh-huh. más constante y sistemática, ¿verdad? Pudiera ser un factor, porque el medio ambiente sigue siendo elemental. Luego en el seminario se debe fomentar pues todas las actividades que pueden formar emocionalmente a los estudiantes y formarlos en el carácter. Uh-huh. La formación del carácter en el seminario ocupa un primer lugar. No estoy diciendo que todas las demás cosas, la formación intelectual, filosófica, teológica, qué sé yo, no sea importante, sí lo es.
Pero la formación del carácter debe ocupar un lugar primordial, porque eso es lo que va a sostener al sacerdote sobrio en relación de estos temas. ¿Qué caso específicamente sería que quisiera que nos pusiera un ejemplo de cómo fortalecer el carácter? ¿O qué prácticas ayudan al desarrollo de ese temple, de ese autogobierno, de los impulsos? Mira, definitivamente el deporte es una cosa que en mi forma de ver, tú no te imaginas el deporte, todas las cualidades que tiene como un medio de formación. Como un medio de formación. El deporte organizado, en el que los muchachos desarrollen relaciones positivas, emocionales, relaciones de confianza, relaciones de compañerismo, de fidelidad, de todas esas cosas que son necesarias a todo ser humano. Por ejemplo, el deporte, las actividades que requieren esfuerzo y convicción de los seminaristas. Hay actividades que a veces hay seminaristas ñoños que no las quieren hacer, pero el seminario debería ejercer cierta presión, y la presión no solamente en cuanto a exigencia, sino en cuanto a convicción. Sí. Se debe poner en las cabezas y en el corazón de los estudiantes el gusto, los criterios, los motivos. ¿Por qué vamos a hacer deporte? Bueno, vamos a hacer deporte porque es saludable en tu desarrollo físico. Sí. Vamos a hacer deporte porque es saludable para tu desarrollo emocional y para tu desfogue de energías. Sí. Que eso definitivamente te calma los impulsos sexuales. Sí. Y te distrae de los impulsos sexuales. Hay muchísimas actividades, incluido el mismo estudio, ¿verdad? Cuando se despierta en un estudiante el amor al estudio, entonces el impulso sexual se amansa, se aplaca un poco. Y a veces se aplaca tanto que no le da problema al estudiante. Y entonces el impulso sexual agarra su curso normal. Su curso normal es que vienen los sueños fríos, sí, que no tienen nada que ver con ningún problema de nada, sí, sino sencillamente el cuerpo está cargado, y entonces la sangre fluye con más facilidad a los genitales, sí, y entonces cualquier roce de la almohada, cualquier roce de la sábana, sí, te puede hacer eyacular. Descansas y ya no tienes problema por otros cuantos días o quizá más pero tiempo. eso sería un ciclo natural, ¿verdad? Es un ciclo natural. Y ese sería el ideal para un seminarista y también para un sacerdote. Pero su mente y sus energías vitales, su fuerza y su dinámica y todo eso, él lo puede encauzar al deporte, a las actividades mismas del estudio y también a la espiritualidad. Un sacerdote un seminarista que llega a ser ordenado con una formación espiritual bien sólida, con un amor por lo que tiene, con un gusto por el servicio que va a realizar, tiene menos problemas sexuales, definitivamente. Entonces, para un sacerdote ya ordenado, yo lo que diría es que busque tener amor en su ministerio sacerdotal, que busque tener y gastar su vida realmente en su ministerio sacerdotal. Su ministerio sacerdotal implica interacción con seres humanos de todas las edades y de todo sexo y orientaciones sexuales y con todas las situaciones de vida. Sí. Entonces, si él tiene amor a eso y él aprende a tener un amor como debe ser el amor de un sacerdote, que es una perfección del amor. Muchas veces el sacerdocio se entiende para gentes externas al mismo sacerdocio, laicos, como una mutilación. Dice, es que ya me van a ordenar diácono, ya me van a cortar. ¿Yo no? Entonces, no, nada de eso. La vida sacerdotal es una perfección en el amor. Sí. Porque el sacerdote está llamado
a vivir Sí. un amor como el de Cristo Jesús. ¿Cómo fue el amor de Cristo Jesús? El amor de Cristo Jesús fue universal. Entonces, todas estas barreras del amor solamente con muchachos, solamente con niñas o solamente con mujeres de su edad o qué sé yo, ese no es el sacerdote. Hoy se han hecho bastantes estudios que demuestran constantemente que el celibato o el estilo celibatario como tal no es el origen de un abuso sexual, porque se ha dado casos donde casados incurren en un abuso de un menor, de un hijo, profesores que tienen una vida sexual activa. El celibato definitivamente no es la causa de que haya abuso de menores. Pero aquí es donde el punto donde quisiera llegar. Pero en una personalidad que no ha madurado, en un sacerdote inmaduro que tiene una deficiente educación sexual, humana, afectiva, sí. ¿El celibato no cree que pudiera favorecer el tema de un abuso? Mira, si el sacerdote, además de no tener formado su carácter y sus criterios, vive una vida de pastoral, una vida apostólica deficiente, sin una motivación de hacer las cosas que él tiene que hacer. Si no se realiza él, por ejemplo, teniendo sus grupos juveniles, teniendo sus deportes con los niños, con los menores, y si él no está feliz como sacerdote, si él se considera un frustrado, tremendo peligro, no solamente para que él tarde o temprano se convierta en un abusador, sino ande desbarrando en los otros problemas sexuales que hay, homosexualidad o andar con mujeres adultas o qué sé yo. Sí. ¿No? Entonces, para mí, tengo ya 43 años de sacerdote. Sí. Para mí, la clave es que el sacerdote sea feliz en su vida sacerdotal. Que se sienta realizado, se sienta pleno. realizado, se sienta contento. Porque la gente también genera hacia el sacerdote una especie de apoyo afectivo. O claro. sea, es una forma del amor a través de la apreciación de la gente. Sí, porque la cercanía del sacerdote a la gente en todos los sentidos, incluso el sentido cultural, debe ser una expresión de amor, del amor de Cristo. Sí. Así como Cristo lo vivió. Sí. Así como Cristo lo vivió. Cristo no tenía miedo de abrazar a los niños, de acercarse, incluso de sentarlos en su pierna. Hay por ahí fotografías, a lo mejor son fantasías humanas, pero eso no es ningún problema. Cuando tú andas saludable de tu mente y lo que tienes es ternura por los niños, un niño enfermo, qué sé yo, ¿no? Entonces, la clave está en la realización del sacerdote y en entender que su amor célibe es un amor universal, es una perfección en el amor, no es una limitación, no es una castración, como dicen, no es nada de eso, es una perfección en la forma de amar, porque definitivamente el maestro en el amor verdadero, auténtico, es Jesús. Sí. Entonces se supone, y es lo que la gente espera, que el sacerdote sea una imagen más clara de Jesús. Todos lo somos. Sí. Pero el sacerdote debiera ser una imagen preclara mucho más nítida. mucho más nítida, limpia, sí. del amor de Jesús hacia la humanidad. Sí. Fíjate, Jesús, que llega aquí esta mujer y le empieza a untar aceite. Si supiera que es una prostituta, no se dejaba tentar. Sí. Le que dice le advierten, sí. Fíjate la malicia. Sí, el pensamiento. Fíjate la malicia. Sí. Hubo unas caricaturas de este hombre mexicano, Ríos, tal vez sí, Ríos, caricaturista. Que cuando los sacerdotes hacen el lavatorio de los pies, están acariciando los pies del hombre aquel, y ellos están teniendo una experiencia sexual. Sí. Bueno, ese hombre está haciendo una crítica
un poquito más allá de los hechos, lo que Sí. tú quieras, si el sacerdote está concentrado en lo que está haciendo Sí. y está viviendo el momento ese del amor humilde de Jesús, del amor entregado de Jesús, ni siquiera por aquí se le ocurre Sí. pensar en lo que estaba pensando Ríos. ¿No? Sí. Entonces, lo mismo, si le da un abrazo a una muchacha, una catequista, lo que sea, si él anda en lo suyo, de corazón y de mente, no va a tener ningún pensamiento Claro. de nada. Porque si está viviendo el ambiente meramente natural, va a tener reacciones Sí. y va a tener conductas que puedan ser sexuales. Sí. Por ejemplo, al abrazar a alguien puede ser que se le quede viendo los pechos. Sí, claro. Se le quede viendo Claro. los pechos, se le quede, qué sé yo, ¿no? No digamos si se le criaron a él algunas adicciones. Sí. Entonces viene a ser peor el asunto. Padre, ¿qué cree usted que la iglesia ha hecho mal o ha dejado de hacer para que este fenómeno le haya afectado tanto directamente a la iglesia? Mira. ¿Qué cree que aspectos tendría que fijarse, que ser como más minuciosa? Mira, ha hecho muchos errores la iglesia. Muchos errores. El que a mí me parece más grave es que la iglesia se replegó. Se replegó. O sea, los sacerdotes se metieron a los curatos y ya no quieren tener nada con los niños porque tienen miedo de que la crítica, que acá, que allá. Es decir, muchos sacerdotes con ese pretexto, que tal vez sea un argumento válido en muchos casos, ¿verdad? Se ha aislado. Para mí ese es el error más grave que ha cometido la iglesia. Se ha aislado. Es al revés. Es al revés. En lugar de aislarse, la iglesia debería de meterse como Jesús en el pueblo. Jesús no se aisló. No se aisló. Y se dejó juntar con todo el mundo. ¿Cuánta gente gozando del amor puro de Jesús, joven de 30 años, lo que sea, Sí. eran homosexuales y se le Sí. acercaron? ¿Y qué? Sí. Y mujeres, ¿cuántas se le acercaron atraídos por ese tipo de amor? Sí. ¿Y qué? Pues nada, él lo recibió y no dijo nadie. Él sabía. Sí. Tal vez Jesús sabía todas esas cosas. Entonces, la iglesia se replega a los curatos y se aísla, y ese fue un error gravísimo que cometió la iglesia. De hecho, la iglesia tuvo miedo de que se le descubriera que estaba teniendo esas cosas. Si los que tienen resentimiento con la iglesia estaban vociferando Sí. a voz en cuello todo esto continuamente y con una actitud errónea, porque se fijaron en la iglesia y de momento no se fijaron en el ejército, no se fijaron en las escuelas, no se fijaron en los otros grupos religiosos, Las familias. no se fijaron en las familias. Entonces, eso fue casi te diría que malicia. Ahora, esto no quiere decir que yo disculpe a lo que ha pasado en la iglesia. O justificando. No. El pueblo tiene derecho a esperar de sus sacerdotes la castidad celibataria. Tiene derecho a hacerlo. Y el sacerdote tiene obligación de vigilarse a sí mismo, independientemente de la orientación sexual que tenga, de los complejos que tenga, de las fijaciones que tenga, de los hábitos que tenga. El sacerdote debe vigilar siempre sus reacciones sexuales. Porque todo ser humano, cuando tiene una reacción sexual, él lo sabe. Él lo sabe. Él es consciente de que tiene esta atracción, de que tiene este deseo de tocar de lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, si tú como sacerdote, como te digo, independientemente de que seas homosexual, pederasta, lo que seas, orientación que tengas, transexual o bisexual, lo que seas, ¿no? Independientemente de eso, si tú estás consciente de que puedes hacerle un daño a la iglesia si tú te dejas llevar, entonces tú solito debes ponerle frenos.
Si hay un muchacho que te atrae sexualmente, ponle frenos. ¿Cómo? Nunca estés con él a solas en una situación de intimidad. Siempre puedes relacionarte con él y quererlo y todo eso, pero siempre que haya el grupo del equipo, que haya padres de familia, que haya... Si tienes atracción por esta muchacha, aguárdate. Sí. Porque le puedes hacer un gran daño, sea al muchacho, sea a la muchacha, sea al niño. Porque en la vida de sacerdote, un sacerdote tiene muchísimas posibilidades, un abanico de posibilidades. No falta una mujer que te ofrezca, no falta un joven que te ofrezca, no falta un hombre que te ofrezca. Sí. Entonces tú tienes que poner los frenos ahí y no vas a rechazar, no vas a odiar, no vas a decirle, mira, me atraes sexualmente, no te me acerques, nada de eso, ¿no? Sí. Sencillamente tú no provoques, no fomentes, no te expongas, porque ya sabes que tú puedes caer. Sí. Padre, el Papa Benedicto XVI en su pontificado estableció una política de cero tolerancia para los sacerdotes que incurrían en abuso. Hoy sabemos que es un tema en la Iglesia Católica muy penado. Se le somete un juicio, se le separa del ejercicio del ministerio sacerdotal. E incluso hasta en algunos casos pues hay una ley penal que se le aplica al sacerdote. Sí. Sabemos de casos de sacerdotes que están en prisión por temas de abuso sexual. Mi pregunta es orientada a este aspecto. ¿Cuál tendría que ser el tratamiento ideal, el tratamiento, digamos que cristiano, que se le tuviera que tener a un sacerdote que ha incurrido en ese tipo de faltas, más allá de lo que implica el delito y la pena a nivel judicial? Sí. Mira, esta decisión del Papa pues tiene mucha sabiduría por un lado, porque quiere él poner una barrera suficientemente fuerte, suficientemente difícil de estarse payaseando con ella. Sí. Por eso el cero tolerancia. Pero el cero tolerancia es una medida que, por falta de criterio, incluso de muchos obispos, ha cometido muchos graves errores de injusticia. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque estos alegatos de abuso sexual tienen muchas ambigüedades. Tienen muchas ambigüedades. Tiene un margen de oscuridad bastante amplio, bastante grande, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, que acusan a sacerdotes que cometieron el acto de pederastía hace 20 años. Sí. Y el acusador no tiene ninguna prueba de nada, nomás él es porque es testigo. Sí. Y porque el padre vivió en tal parroquia y trabajó en tal parroquia. Sí. Y entonces ya se concluye que sí es verdad todo aquello. Un tema de oscuridad de esta medida es el tema económico. Esos que están en prisión han ido por temas económicos, muchos de ellos. A ver, ¿cómo específicamente? Mira, se ha hecho en muchas familias un negocio. Mi hijo acusa a este padre de pederastía, de que él hizo esto y aquello. Y yo reclamo $1,000,000 como recompensa por el daño emocional, a veces físico, sí. El trauma que le causaron a mi hijo. Ahí ya no sabemos la verdad del tema, ¿no? Bueno, ha sido uno de los fenómenos que ha afectado mucho a la Iglesia de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, el tema no solo de Estados Unidos, de otros países. Por el tema financiero. Por el tema financiero. Entonces, mira, la parte de oscuridad a que yo me refiero es que el tema de pederastía, la acusación muchas veces se presenta después de años de que ha sucedido la ofensa. Uh-huh. Y cuando han pasado años, ya no es fácil sacar la verdad. Elaborar un juicio objetivo. Sí, porque además, fíjate en esto, un joven puede acusar a un sacerdote hasta por motivos no de eso, sino
algún rencor que le tenga. Bueno, hay casos de chicas que se han enamorado de sacerdotes, de menores, y le dicen, si no cedes, yo te voy a acusar de abuso. Exactamente. Entonces, ese espacio oscuro, ambiguo, es el que a mí me ha preocupado siempre. Porque a mí me ha tocado conocer casos de sacerdotes que se les acusó y nunca se presentaron las pruebas objetivas. Porque el testimonio de una persona a veces tiene una carga muy grande de subjetividad. Es que mira, el tema es delicado, te voy a decir, porque vamos a suponer que tú estás sentado aquí y estamos platicando. Y yo platicando te digo, no, mira esto, y te pongo la mano en la rodilla. Sí, la comunicación corporal, a veces el tacto natural que a veces tiene uno. Entonces tú... automáticamente. Caray, ¿por qué este vale me está poniendo la mano en la rodilla? ¿O por qué me pone la mano aquí? ¿Verdad? Bueno, a lo mejor el otro no tenía ni en cuenta que fuera a hacer una cosa así. Pero tú puedes reaccionar diciendo o pensando, pues a este le gusta, o a lo mejor quiere, o a lo mejor le va a seguir, ¿no? O que te agarra la mano. Están platicando. No, mira, que eso no es así, que esto no es así. No necesariamente es una reacción que tenga que ver con la sexualidad. Pero si a un niño, el padre de familia, le dijo, mira, no permitas que nadie te toque la pierna o la rodilla. El día que le toca a alguien la rodilla, el niño, por lo que le dijo el papá, ya está pensando otra cosa. Y entonces el niño que no tiene a veces los un criterio, él a veces piensa, es que me abusó porque me puso las manos aquí. Me puse la mano aquí. Y a veces ya el papá fantasea, o la mamá fantasea, y ya hace la cosa grande y a veces ya acusa al sacerdote. ¿Verdad? De tal manera, mira, te voy a contar un caso que me pasó a mí. Hubo una quinceañera. Entonces yo pues fui a confesar a todos los chambelanes. Hombres y las damas y todo eso, lo que traigo los quinceañeras. Entonces yo llegué y ya estaba cerrada la iglesia y era tarde, en fin. Les dije, no, pues aquí lo confieso. Hagan una cola por aquí y yo me meto al cuarto y ahí los confieso. Entonces yo me metí y emparejé la puerta. Los espacios cerrados. Que te digo que no hay que tener espacios cerrados. Pero en fin, yo no. No la malició. De momento no tuve nada que ver. Entonces ya además, si dejaba abierto se podía oír la conversación de los muchachos conmigo, las muchachas conmigo, ¿no? Bueno. ¿Gusta agua? ¿Algo? No, en todo caso, si hubiera alguna cosa calientita. ¿Le puede dar agua, por favor? Pero no te preocupes. Entonces, pasó esto. Una de las madrinas abrió la puerta y la dejó entreabierta como así, ¿no? Pero entonces, donde estábamos se podía oír hacia afuera. Entonces yo la volví a cerrar. Entonces ella la volvió a abrir. Entonces ya salí yo y le dije, señora, no puede tener la puerta abierta porque se oye lo que estamos hablando y la confesión es una cosa privada. No se puede, dejar abierto. ¿Verdad? Dice, no, es mi hija y no quiero que se quede encerrada con usted. La mamá. La mamá. Entonces a mí me dio mucho coraje con la mamá. Le dije, señora, si usted no tiene confianza en el sacerdote, ¿por qué trae a su hija a 15 años y por qué trae todos estos jóvenes para que se confíe? ¿Por qué está usted aquí? Si usted no tiene confianza en el sacerdote. ¿Ve lo delicado que es? Que el sacerdote cumpla fielmente con su castidad celibataria. La malicia del pueblo, la fantasía de las personas vuela mucho. Y como ellos también, muchas de esas gentes también tienen sus propios problemas sexuales y adicciones y conductas fijas y todo eso. Entonces es bien difícil
mantenerte mantener con claridad un alegato de esos. Es sumamente difícil. Vamos a suponer que tú estás confesando a una persona y empieza a llorar por lo que tú quieras. Y entonces le dices, no, mira, no llores. Ahí no me toque. La mano. No me toque, ¿no? Sí. Bueno, a mí es que estás llorando y yo quiero darte consuelo, qué sé yo, ¿no? Bueno, fíjate a dónde puede llegar el tema, ¿no? Entonces, la malicia, la fantasía, las propias experiencias, los propios traumas, los propios deseos a veces te pueden hacer a ti pensar mal, ¿no? Supe de una universidad aquí en México que un profesor muy bueno en su asignatura a nivel, creo que posgrado, estaban dos muchachitas platicando en clases y él les hizo ni siquiera habló, hizo como una especie de gesto de qué están platicando, ¿verdad? En mi clase. Y ese gesto que hizo sin usar palabras fue interpretado como un acoso sexual ya. Y eso se lo lleva. El caso subió porque las chicas fueron y se quejaron a rectoría, se hizo todo un escándalo. Bueno, por un simple gesto que sí. pudiera bien. Que es muy natural. Fíjate bien, el tema, por eso te digo que hay ese espacio en el que se presta tantas interpretaciones, lectura, lo que sea. Una mirada. Si tú te le quedas viendo a una mujer casada, no te digo que le estés viendo los pechos o que le estés viendo, no. Sencillamente te le quedas viendo por lo que sea. Ah, mira, le gusta. Ajá. Es que se te queda viendo porque te gusta. Sí. ¿No? O si eres maestro, te le quedas viendo a una persona, a un alumno, es que le gusto, por eso me está viendo, ¿no? Y a lo mejor lo que tú quieres es que estás observando que él está hablando algo para que se calle y se puede entender de otro modo. Sí, hay gente también que ha tenido a veces un pasado muy turbio y trata de proyecta de forma inconsciente esos actos y los interpreta de una manera equivocada. Mira, hay muchas cosas que se proyectan hablando de este tema de la sexualidad. Cosas que has visto, cosas que te han pasado, cosas que has hecho, cosas que te han hecho, cosas que has oído. Se pueden inmediatamente despertar, ¿verdad? El cerebro es demasiado activo, muy activo. Y en este tema de la sexualidad es increíble todos los resortes que tenemos para luego mover los engranajes sexuales, y que te traen a esas fantasías, esas incluso imágenes que no son lo que otro piensa, pero que así se ven, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de cero tolerancia tiene esa debilidad. Tiene esa debilidad. Y que ha habido injusticias, sí las ha habido. Sobre todo por obispos sin criterio. Y por obispos que quieren corregir el tema, como dijéramos nosotros, curando la plaga del árbol por las hojas, cuando está en la raíz. Sí. Para mí el problema está en el seminario. ¿Específicamente en qué? Específicamente la formación del carácter, las convicciones y el amor a tu vida sacerdotal. Si el seminario no logra entusiasmar a los seminaristas por la vida sacerdotal, estamos en un fracaso. Mientras sigamos con estas políticas de, por ejemplo, a los seminaristas, no dejarlos que estudien porque estás haciendo un colchón para salirte de sacerdocio, cortándoles las alas si se quieren superar en el estudio, si se quieren superar. ¿Por qué quieres tú aprender más del deporte? Porque te encanta ya. Bueno, sí me encanta andar jugando. ¿Qué quieres? ¿No? Que no les corten las alas. Si el seminario le corta las alas a los seminaristas para que se superen humana, intelectual, cristianamente, si no los enseña a vivir la vida sobrenatural del sacerdocio, porque definitivamente la vida del sacerdote debe ser una vida
sobrenatural. El sacerdote no está viviendo el plano natural de la gente laica, ni de los científicos o de otras disciplinas que hay, artistas, lo que sea. Tiene que vivir la vida sobrenatural. Y el seminario está para ayudarlos a aprender a vivir la vida sobrenatural. Entonces, si un sacerdote ya le encontró amor a la vida sobrenatural, no tiene problemas. Si ya tiene en su mente y en su corazón los criterios, las convicciones, y ya tiene los hábitos de ser consciente de sí mismo. Es que mira, para caer en una falta sexual, basta que te pelees con tu párroco para que ya caigas en una falta sexual. ¿Por qué? Porque si en el pueblo hay alguna muchacha, una mujer que te gusta, y te dice un peleadón con el párroco, y tú sabes que es injusto, por X causa, eso, cuando la veas, puede motivar. Dices, pues vaya al diablo esto, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Sí, puede motivar. Si tú estás viviendo una situación de injusticia porque no te permiten realizarte como sacerdote, y se vive una frustración, sí. Si estás viviendo frustrado, ese puede ser causa de que tú desbarres con una mujer o con un hombre o con un joven, ¿no? Pero si tú tienes el amor por tu vida sobrenatural, tienes el gusto de vivir así, y tienes una educación en el amor que debe ser así universal, y que no incluye el aspecto sexual, no tienes ningún problema. Sí. Entonces volvemos a los temas que a veces recurren los padres espirituales. Haz oración, haz esto. Sí, pero la vida espiritual requiere muchas cosas. Es la meditación, es la oración, es la comprensión de que se necesita que tú vivas sobrenaturalmente para ser fiel, para ser casto, para ser completo, para ser feliz. Sí. Porque de otra manera vas a vivir renegando de que me limitan de acá, me limitan de acá, me limitan de acá. Oye, no. Yo me encontré con un sacerdote que dice, no, pues en el diaconado me castraron. En el seminario me castraron intelectualmente, me castraron emocionalmente, porque no me dejaron desarrollarme. ¿Por qué no lo dejaron desarrollarme? Porque lo encajonaron. Tú solamente puedes estudiar filosofía y teología y ya. Y eso con tantas limitaciones que a veces hay en los mismos seminarios. Mira, yo vivo peleándome. ¿Por qué no impulsan a los seminaristas que todos tengan su licencia en filosofía? ¿Por qué no? A todos, sí señor, a todos. ¿Verdad? ¿Por qué? Eso a ellos les abre un campo enorme de servicio, enorme, increíblemente enorme de servicio. Y el impacto que pueden hacer cuando están bien preparados, un sacerdote que sea un buen psicólogo, que llene los espacios de la universidad, los espacios de los centros superiores de educación, que tenga una presencia. Pero no, los obispos viven con el miedo. Ay, si este sea psicólogo, se me va a ir. Bueno, fíjate lo que te voy a decir. Si un seminarista se ordena sacerdote porque no tiene más opciones, error gravísimo. Sí. ¿Por qué estoy aquí? Porque si me salgo no tengo nada. No me dan un papel que me acredite que yo hice esto. No me dan un certificado parcial. No tengo. ¿Qué voy a hacer? Y ya gasté 10 años de mi vida aquí, después de prepa. Entonces, le voy a seguir porque pues ya invertí, ¿qué más ¿verdad? hago? Claro. ¿Qué más hago? No tengo opciones. No tengo opciones. O me salgo y me voy a cargar cajas allá o andar de repartidor o ¿qué hago? Claro, hay sacerdotes que buscan caminos y sí tienen una cierta promoción intelectual y los encuentran. Sí. Pero el objetivo de la formación del seminario debiera ser formar seminaristas que se ordenan de sacerdotes, no porque no tienen otras opciones, sino por una convicción profunda. Yo tengo la vocación sacerdotal
y me voy a ordenar porque quiero ser sacerdote. Sí. Yo puedo ser otra cosa, puedo ser sociólogo, puedo ser Profesor, psicólogo, arquitecto, ingeniero, médico, pero lo que quiero sea. ser sacerdote Sí. porque esa es mi vocación. Y bueno, hay mucho miedo para eso, ¿verdad? Pero yo les pregunto a los obispos y todos los formadores de seminario, ¿qué es mejor? Que este muchacho que está bien preparado se salga antes de ordenarse, o que después de ordenado haga todas las atrocidades que hacen los sacerdotes a veces. Sí. Algunos sacerdotes. Sí, totalmente ¿No? de acuerdo. Es 1000 veces mejor que cuando está de seminarista, si él descubre por su inquietud intelectual, por lo que sea, que quiere irse, que le vaya bien, que Dios lo bendiga, que sea un buen licenciado, un buen sociólogo, un buen psicólogo o historiador, lo que sea, y que se vaya a dar un testimonio de su fe en otros ambientes. Sí, ¿Ah? totalmente de acuerdo. ¿Quiere tomar agua para que se le relaje Ahí un poquito se la me- garganta? a ver si se me, ¿Por qué? si se me relaja. yo estoy bien. Yo estoy bien. Llevamos 50 minutos. Entonces, mira, yo creo que cuando la iglesia quiere resolver este problema con los castigos de los sacerdotes, anda curando el árbol que tiene mal en la raíz de las hojas. Sí, Y esto ya lo he repetido 3 veces, porque me trae del ala. sí, Me impacta mucho ver que no podamos entender que vivimos una sociedad diferente. compleja. Vivimos una sociedad en que está en plena revolución sexual. La revolución cultural que vivimos, la crisis de valores y todo eso, tiene un componente sexual muy fuerte. Todo ese tema de la ideología sexual, todo ese tema de los derechos de los gays, todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos que caer a la cuenta que nosotros no tenemos que cambiar nada de doctrina. Tenemos que afianzar, fundamentar, formar sacerdotes con criterio, con convicción, con carácter. Por eso, yo de mis ganas implementaría en el seminario todo aquello que lleve a que un muchacho se haga hombre fuerte, que se defienda. Ya pasó el tiempo de que voy a ordenar a este seminarista porque es buenito, Piadoso. porque es muy piadoso, porque siempre es muy obediente, siempre me dice que sí. Ese tiempo Ya pasó. ya acabó. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de puros tigrillos y tigrillas por todos lados. Sí, Entonces el sacerdote tiene que tener también sus uñitas. Tiene que tener sus uñitas para defenderse también de todos esos ambientes, ¿verdad? Porque se le van a presentar. sí. ¿Y qué va a hacer? Se va a replegar como virgen necia en el curato. ¿Ah? Ahí está el castillo de cristal con estas gentes que hay. Oye, Virgen necia. oye, no. Necesitamos abrir nuestros ojos, fortalecer nuestra voluntad, nuestra espiritualidad, convencernos bien que nosotros no necesitamos nada más para ser felices. Un sacerdote no necesita vida sexual activa con otras personas para ser feliz, ¿no? Ni necesita tampoco ningunas ¿cómo se llaman? Hábitos sexuales, masturbación y nada de eso, no. Si él vive entregado a su ministerio, vive contento de tener amistades por todos lados, hombres, mujeres, niños, si él se siente feliz de llegar a un niño, abrazarlo, saludarlo, qué sé yo, enseñarle algo, enseñarle aunque sea los saludos, esos que hacen ahora, pues eso, a él lo hace ya sentirse contento. Sí. Padre, desde su experiencia, desde su opinión, punto de vista, un seminarista que incurre en un acto de tocamiento, de lo que usted quiera, con un menor o un sacerdote, el sacerdote se puede restaurar, se puede, digamos que
que hay la pederastía se cura específicamente. Esa es la pregunta. Mira, ¿Tiene cura eso? Mira, es al decir, principio ajá. hablábamos de los motivos de la pederastía. Como te decía, puede ser un complejo, ¿eh? Puede ser un complejo. Puede ser miedo de enfrentarse sexualmente con otro adulto. Uh-huh. Puede ser un trauma, ¿verdad? Puede ser una deficiencia en su formación emocional y todo eso. Puede tener muy diversos factores, variables. Entonces, cuando un seminarista hace eso, la solución que ahora se tiene como cero tolerancia, hay que correrlo y ya. Se corre. Hay que correrlo y ya. Sí. ¿Verdad? Bueno, cuidado. Mira, te voy a decir una cosa rara. En la vida sacerdotal, ¿cuántos hermanos sacerdotes conocemos que no tienen alguna tendencia de homosexualidad o de otra cosa? Sí, claro. Entonces, si todos ellos los hubieran corrido, en lugar de ayudarlos a seguir adelante, ¿verdad? Y de ver, el problema es muy complejo. Se necesita que haya un análisis de las diversas variables que forman a un ser humano y que lo impactan. Por ejemplo, un sacerdote que en su vida de seminario fue un joven sano, atleta, deportista, normal, que más o menos vivió un proceso vocacional muy limpio, transparente. De repente se ordena sacerdote, se encuentra con otros desafíos porque no me dejará mentir que la vida del seminario es como una especie de burbuja. Es una donde, burbuja, sí. Donde no hay... Están protegidos. Donde hay una sobreprotección. Sí. Y cuando un sacerdote se ordena y sale a la vida real, a la vida común, pues interaccionas con chicos, con chicas, con jóvenes, con gente de todo tipo. Y un sacerdote sale de repente y le planteó la siguiente problemática. Y un sacerdote joven, 1 o 2 años de ordenado, y de repente por lo que usted quiera, por un descuido, por una burrada, por una debilidad, por una falta de autocontrol en el aspecto afectivo, Falta de carácter. cae en una falta con una menor o con un chico, con lo que sea, pero con un menor. Sí. Entonces, la política de la iglesia dice se destituye, ¿verdad? Se aísla, se le suspende y, sí. se empieza una investigación. ¿Le parece ser que ese sea como el procedimiento adecuado? En primer lugar, ya sabemos que decirle reza el rosario todo el mes no basta. Ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que los procesos de sanación, procesos psicológicos, emocionales, lo que sea, son largos, son costosos y muchas veces erróneos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, mantener la cabeza fría. No porque ya cometiste ese error, ya te voy a aplicar la ley. Uh-huh. O te voy a sacar. Mira, aquí en Autlán a mí me dolió muchísimo de un sacerdote que apenas 1 año de vivir de sacerdote tuvo que dejar el ministerio por un problema de estos. ¿Por qué me dolió muchísimo? ¿Cómo es posible que esta persona que ya invirtió 10 o más años en el seminario, uh-huh, y que ya invirtió esfuerzo, una ilusión, un proyecto de vida, una cosa de esas, por una estupidez, ahora ya se le trunque completamente su vida? Que a lo mejor su deseo de ser sacerdote era auténtico. Era genuino. Pero que al final de cuentas, pues cometió un error. Sí. Se descuidó. No tenía el carácter firme. No tenía la formación espiritual estable. Sí. No estaba viviendo su vida sobrenatural. Que no consiste solamente
en las cuestiones Pero ¿no le parece la medida muy drástica? Me parece drástico. ¿No cree que puede haber ahí un tratamiento adecuado Exacto, a eso voy. para rescatar a ese sacerdote? A eso voy. Me parece que actuar con la cabeza caliente y con la cero tolerancia no es la solución ni para el sacerdote ni para la iglesia. Porque el sacerdote se ordena para la iglesia. ¿Y cuántos sacerdotes hay, como te dije hace un rato, que han tenido o tienen ese problema y no han caído en ningún otro problema después? Sí los hay, ¿o no? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la caridad cristiana se impone siempre. Y el amor del obispo para con sus sacerdotes debe imponerse siempre. Porque si él actúa como un autómata, cero tolerancia y ya, te vas y ya. No, espérate. Pero también hay una pena para él si no lo procesa. O sea, si yo soy obispo y me doy cuenta de que un sacerdote de mi presbiterio hay un tema de pederastía y yo no actúo, tiene que actuar. A mí me cae el canon y la ley por encubrimiento. Tiene que actuar. Pero ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar? En primer lugar, yo a ese sacerdote le diría, mira, enfrenta tu problema y tu verdad. La verdad los hará libres, dice Jesús. Sí. Entonces, enfrenta tu verdad. Lo hiciste. Bueno, mira, aquí están los padres de la niña o del niño o del joven o de la joven o del adolescente, lo que sea. Sí. O el esposo, porque aquí nos han pasado casos de sacerdotes con la esposa. Sí. O qué sé yo. Aunque digamos que en nivel, digamos que ya el tema no es tan penado. Aunque sí no deja de ser un escándalo, pero en el tema de un adulto que una mujer ya con un criterio formado a un niño. Cualquiera que sea tu situación, enfréntala. Sí. Enfréntala. A ver, llama a los papás del niño, llama al niño y dile, bueno, me pasó esto, perdónenme. Si tengo que compensarles a ustedes, de alguna manera díganme cómo lo voy a compensar. Sí. O sea, ayudar al sacerdote a que enfrente su verdad. Sí. Y luego examínate. ¿Eso lo tienes fue como una debilidad, una cosa que te sucedió? Sí. ¿O es una cosa que tienes en tu persona? Sí. Es una deficiencia de tu formación de carácter. ¿Verdad? Sí. A ver, vamos a hacer un análisis de todas las variables que impactan ese tema. Y vamos a ver cuáles de estas variables tienen una solución. ¿Quieres ir a un proceso de curación? Si quieres, no quieres. Si sí quieres, mira, esas son las posibilidades. ¿Verdad? La otra, el medio ambiente en que vive este sacerdote se tiene que modificar. ¿Verdad? El obispo tendrá que fijar que el trabajo pastoral de este sacerdote se realice en ciertas circunstancias. Mira, vas a seguir trabajando, pero vas a estar en este ambiente. Con ciertas condiciones. Sí, seguro, sí. Con estas condiciones, con estas limitantes. Y va a ser eso un proceso. Si tú logras superar eso, tal vez puedas actuar, vivir saludablemente tu sacerdocio. ¿Verdad? Entonces, sí, la medida de cero tolerancia, si tú quieres, era necesaria por el escándalo que se estaba formando, por el problema que se estaba formando. Pero no tenemos que perder nuestra humanidad. No tenemos que perder nuestra humanidad por ningún motivo. Yo me siento muy impactado de cómo la cultura y la sociedad en que vivimos nos hace retroceder en cuanto a humanidad y perder nuestra humanidad. Sacerdotes robots, obispos robots, funcionarios públicos, burócratas, que pierden todo eso que es el ser humano. ¿sí? Entonces, no, a un hermano que ha cometido faltas graves sigue siendo ser humano. Y yo también sigo siendo ser humano. Sí, claro. Entonces, ¿qué? Vámonos tratando como seres humanos, ¿no? Sí. Y claro, vigilando la gravedad del problema, crear la conciencia de la gravedad del problema. Es otro trabajo del seminario. Sí.
¿Por qué es tan grave este problema? ¿Por qué? Porque puede causarte un trauma que no se te quite en toda la vida y que te va a marcar durante toda tu vida, te va a dañar durante toda tu vida. ¿Eh? Entonces, la persona que tiene este tipo de traumas, el niño que tiene este tipo de traumas, tendrá que recibir un tratamiento psicológico y tal vez psiquiátrico, ¿verdad? Para poder liberarse un poco de estas cosas. Padre, ahí quisiera detenerme en un aspecto que en muchos casos el sacerdote abusador o el sacerdote que incurre en un acto de abuso resulta ser que es un sacerdote que pues tiene cierto impacto y cierto prestigio en una élite. Cardenales lo han hecho. En una sociedad. Y de repente es hasta a veces difícil para las víctimas denunciar, porque después caen ellos en una revictimización. Es decir, la gente, hay toda una red de gente que apoya a este sacerdote y que o al caso del abusador y entonces salen en defensa de él y dicen es que es una calumnia, es que ahí hay es que le quieren hacer un daño, es que es una persona muy buena, ¿cómo puede caer en ese tipo? Pero hay que entender que los seres humanos somos vulnerables. Cualquiera, el más santo, puede caer en un tema de abuso. Obispos, incluso pues allá en Estados Unidos ya me tocó el caso de cardenal. Sí. Y se ha hablado de otros y fundadores de pues, el Opus Dei. Luego están los Legionarios de Cristo. Sí, claro, luego, de Maciel. Maciel. Y todas estas personas que son notables y que tienen enormes, tremendas cualidades, pero que por un descuido, a veces del obispo, a veces de la iglesia, a veces por el miedo a o por una falsa respeto a la autoridad, no se llegó a ventilar. Sí. No, esta cosa tiene que salir. Mira, yo insisto enormemente que la verdad los hará libres. La verdad los hace libres. Y la verdad te libera a ti, me libera a mí, libera al que es la víctima, libera al que es el victimario, a quien sea. Fíjate, yo me hago pelotas tratando de entender cómo fue que los legionarios de Cristo, pues muchos sabían del problema porque a muchos les pasó. Sí. Y llegaron a sacerdotes y todo, y no se atrevieron a decir qué formación de conciencia, qué formación de carácter, qué formación de convicciones tenían esos muchachos. Por eso yo sigo insistiendo que en el seminario está el tema. Oye, el señor Marcel Massieu se iba con jóvenes seminaristas, con diáconos, con gente. Oyes, y ninguno tuvo el valor, ni la visión, ni la convicción de hacerlo. Sí. No. Ahora, por eso mencioné la iglesia. Tal parece que la iglesia ya sabía. La iglesia me refiero a otros obispos y a otras jerarquías. En el caso de Maciel, de Marcial Maciel, específicamente, creo que hasta el Papa Juan Pablo II, que tenía una relación muy cercana con Marcial Maciel, estaba enterado. Tal parece que había incluso cardenales que sabían. Uh-huh. Bueno, yo no sé de eso, no te puedo decir nada porque son rumores que he oído y cosas que he visto en el periódico y acá y allá, pero de eso la credibilidad no es muy buena. Pero quiero hablar de esto. El impacto emocional negativo que puede tener esto. El impacto emocional tan grave que tiene en la comunidad de fe. Uh-huh. Estas cosas, ¿verdad? ¿De dónde nace ese resentimiento, ese deseo de como de alguna manera de vengar eso, uh-huh, ¿verdad? Que se está haciendo a la iglesia, porque es la iglesia la que se está dañando. Sí. Son los miembros del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, la gente reacciona así.
la mejor solución es la verdad. Si el obispo o el cardenal o el padre o el diácono, lo que sea, párroco, lo que sea, con humildad dice, se hace valiente y dice, bueno, pues miren, me pasó esto, es verdad. Yo te aseguro que el pueblo de Dios se calma. Y las pasiones que despierta todo eso se calman. Mira, yo me he encontrado aquí en Autlán con gentes que lloran cuando se tocan ciertos temas de estos. Lloran y dicen, pero ¿qué pasa con la caridad de la iglesia para con el sacerdote? Y yo les contesto, ¿qué pasa? Defensores de algún sacerdote que ha habido. Aquí, Okay. que han pasado aquí. Y ¿qué pasa con la caridad del sacerdote que cometió todas estas faltas? ¿Y qué pasa con la justicia? Mira, no te voy muy lejos. Aquí hubo un caso del padre del Grullo. Que aquí varios sacerdotes, muy buenas gentes, que andaban juntando firmas y sacerdotes que quisieran colaborar para sacar a nuestro hermano padre que está en prisión aquí. ¿No? Que bueno, yo no sé si le comprobaron esto, que yo no sé nada de eso, no sé cómo fue el juicio, no sé decir nada de eso. Lo que sé es que él está en la cárcel. ¿No? ¿Qué se puede hacer? Buscar nosotros que lo exoneren de esa falta, que lo perdonen. No, yo creo que no es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es decirle, hermano, pues a ver, da la cara y afronta lo que pasó, porque ya estás en el ámbito civil. Sí. Ya no estás en el ámbito en el fuero religioso, ya trascendió al fuero civil. Sí, exacto. Y yo dije, no, pues es que yo no me siento capaz de hacer eso, no quiero hacer eso. Sí, claro. ¿Verdad? No porque no lo aprecio, yo lo conozco. Sí. Es más, conozco a varios. Sí, claro. Los conozco. ¿Y qué más quisiera yo humanamente? Pues darles un abrazo, decirles, hombre, adelante, sé fuerte, sé valiente. Sí. Pues el valor, la fortaleza, todo eso es el carácter. Sí. Todo eso incluye el carácter. Entonces yo en este punto insisto, en lugar de hacer todas estas cosas para que el pueblo de Dios no sufra mal lo que está sufriendo, acepta tu verdad, que tienes esa debilidad, ese hábito, esa adicción, lo que tú quieras, pero tú le haces un gran bien al pueblo de Dios. Si hablan con la verdad. Seguro que hables con la verdad. Y afrontan. Padre, pues llevamos ya buen rato hablando, vamos cerrando. Yo creo que esta plática tan interesante que nos comparte sobre este tema tan delicado y tan complejo, porque tiene muchas aristas. Es el fenómeno de la pederastía es multifactorial, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, a lo mejor lo abordamos. Y no es propiedad exclusiva de la Iglesia Católica. Hay que dejar bien claro eso. Tiene que quedar bien claro que en todos los medios ambientes en los que se favorezca de alguna manera o se induzca de alguna manera a esto, puede suceder y muchas veces sucede. Sí. Llámense los scouts, llámense las escuelas, llámense la familia misma. Sí. Padres de familia que han abusado de sus hijas y hasta de sus hijos. Sí. Y son casados y muy hombres y muy todo. A mí me tocó un caso apenas recientemente de una mujer que me dice, padre, yo acabo de meter a mi papá a la cárcel porque descubrí que abusaba de mis hijas, que abusó de unas sobrinas, y estoy en un conflicto terrible con mi mamá porque mi mamá lo defiende. Y una de las hijas se intentó suicidar 2 veces. En 2 ocasiones intentó suicidio porque su abuelo la abusaba. Y dice, y yo ahora estoy en terapia porque yo no sé cómo abordar esto. Lo que sí sé es que mi papá cometió una falta y está en la cárcel. Y está en la cárcel en Estados Unidos.
La familia se desbarató porque las hermanas se pelearon. O sea, la que denunció la que denunció el abuso, pues obvio que las hermanas, las otras dijeron, pues es que mi papá está viejo, ¿cómo lo vas a meter al bote? Pero cometió un delito y tiene que pagar. Entonces la familia se desgajó, se partió, y es una crisis espantosa. Fíjate, ¿por qué te digo yo que es tan delicado el campo oscuro de todo esto? Mira, me trajiste a la mente una experiencia que yo tuve de Estados Unidos. Una muchacha de... ¿Cuántos años tenía? Como 13 años tenía la muchacha. Ella era bipolar, era bipolar. Okay. Era bipolar. Entonces un día ella le pidió al papá un permiso para ir a X cosa. Sí. Entonces el papá no la dejó ir. Entonces esta muchacha acusó al papá de violación. Bueno, hubieras visto qué desastre. Hubieras visto qué dolor causó eso. Ella lo acusó, el gobierno intervino. El gobierno es muy estúpido en muchas cosas. Es muy estúpido en muchas cosas. Esa ley de cero tolerancia. Pues él te abusó, y como tú eres testigo de que te abusó y todo, pues ahora te vamos a quitar a ti de la familia, lo vamos a encarcelar a él y vamos a seguir un proceso penal y todo este tipo de cosas. Bueno, por supuesto el señor y la señora, la esposa, se separaron porque dice la señora, yo no puedo vivir con un hombre que hace esto con mis hijas, que no sé qué y cuánto. Bueno, fue una tragedia, total tragedia. Se deshizo toda la familia. Toda la familia. ¿Y qué crees? Esta muchacha después confesó que no era cierto. Y que era porque no le habían dado el permiso. Que era porque no le dio el permiso. Wow. Fíjate lo grave que es esto. Sí. Lo grave. Por eso te digo, un sacerdote debe tener la conciencia bien clara de la gravedad que tienen estos problemas. Sí. Ahora, en este caso que tú me dices... Sí, acá en el caso que yo le comparto, sí hubo, porque después platicó conmigo la esposa. La esposa del que incurrió en el abuso, que era la abuela de las niñas. Mira. Y me dice, sí, o sea, yo sabía que mi esposo tenía tendencias sexuales totalmente distorsionadas. Yo lo sabía. Pero como este desgraciado, me dice la señora, me dice, ¿cómo este desgraciado? Yo jamás creí que lo fuera a hacer con sus nietas. ¿Qué edad tenía el señor? Tenía 75 años. 75 años. Y a sus 75 años lo metieron a la cárcel. Ese señor ya no va a salir. Bueno, mira, fíjate bien. ¿Cuál es el problema ahí? Los adultos, no digo de 75, de 70 años y a veces antes, ya empiezan a tener problemas mentales. No solamente el Alzheimer, sino otros muchos tipos de prefijaciones, cosas. Y ellos a veces tienen hábitos sexuales que a veces, por ejemplo, mira, te cuento un caso. Una viejita viene a confesarse conmigo. Ya hace muchos años de esto que te estoy contando. Ay, padre, yo no sé qué hacer. Me siento incapaz de hacer nada, no puedo hacer nada. Pues, ¿qué edad tiene, señora? Ya la vi yo muy viejita, ¿no? Y muy apenada, muy sufriendo, pues, ¿no? Tengo 80 años. Y mi marido todavía quiere estar encima de mí, no hace nada. Sí. No puede. No hace nada, nomás quiere estar encima de mí a fuerzas. Y yo me canso, padre, yo quiero dormir, yo quiero descansar. Hay viejitos que creen que si no pueden tener sexo ya no sirven para nada. Sí. Fíjate. Sí, hay una concepción reduccionista de la sexualidad. Sí. Entonces, pues yo le haría una evaluación psicológica a ese señor en relación de esto. Es seria,
¿verdad?, con un par de psicólogos expertos en el tema antes de meterlo a la cárcel. Porque un enfermo mental, aún un asesino, fíjate, aún un asesino, si él está enfermo mental, ese es un argumento para que no vaya a la cárcel. Entonces lo metieron a la cárcel, bueno, sí. Y fíjate el juicio de la esposa. ¿Cómo iba yo a pensar que acá hay que hay así? Pero porque la esposa no tiene los elementos intelectuales para darse cuenta que el Señor... Otros viejitos pueden tener la tentación de que alguien los esté tocando. Sí. Y ellos pagan a mujeres que se prestan los a toquen. eso. Sí, porque los toquen. Sí. Entonces, no, pues hay que ver, hay que analizar, hay que estudiar. Sí. La sexualidad humana es un hecho muy complejo. Es un dato muy complejo de nuestro ser, Sí. de nuestro ser humano. Entonces, yo creo que no se puede proceder así. Creo que no es válido, creo que no es justo, creo que causa más daños de los que resuelve. Ok. Bueno, pues tenemos que cerrar y vamos a continuar la próxima semana con un episodio más. Los invitamos a que nos sigan. Padre, pues muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias a todos ustedes que nos escuchan y nos toleran allá en sus casas. Sí, gracias. Sí, es que llevamos 1 hora y media.